Que yo sentí una descalabrada, pero gracias. Que huela rico, que haya un buen olor dentro del apartamento, no quiere decir que la calidad del aire está maravilloso. Es de que vuelven las casas junglas. Ay, hoy sí me tocó porque si mi mamá ve esto también va a salir ahí. Que es el bofe de zorrillo. Yo creo que nunca lo habían escuchado. Esto no es solo medicina, esto es vida. Bienvenidos a Más que Salud. Bienvenidos a otro episodio más de Más que Salud, episodio número 3. Chicos, bienvenidos y por supuesto tenemos un invitado muy especial. Invitado que nos va a sacar de muchas dudas que tenemos nosotros los ignorantes de la salud. Jesús Carrasquel por acá, Jacqueline. Muchas de las recomendaciones de tu mamá que vamos a poner al descubierto el día de hoy también. Ya les dije que pobre de mi madre, quiero saludarlos primeros a todos. Si nos están escuchando muy tempranito, buenos días. Si nos escucha ya a mediodía, buenas tardes. Y en la noche, pues buenas noches. Gracias por aquí acompañarnos. Y sí, pobre de mi mamá, yo creo que ella se va a hacer famosa, pero no por el buen sentido. Se va a hacer famosa porque aquí siempre la ando quemando. Hay que invitarla entonces. Sí, yo creo que sí. Cuando venga la próxima bueno. vez a visitarte, la tenemos que traer al podcast para que nos muestre todos esos remedios que hemos mencionado en los podcasts, ¿no? Total. Señora mamá Jacqueline está invitada a Más que Salud. Y bueno, y por Ella supuesto hay feliz. que presentar a nuestro invitado, el doctor Fernando. O sea, doctor, le dicen Fer. Fernando, ¿cómo quiere que le digamos? Fer, está bien. Y gracias por tenerme aquí. Un gusto estar por acá. No, gracias a usted por acompañarnos y más que nada porque en estos días yo creo que hemos tenido este tema muy, ahora sí que a la orden del día, muy latente y son todos esos temas que tienen que ver o están relacionados con las enfermedades respiratorias porque sabemos que aquí Colorado es muy bien conocido por tener a veces esa mala calidad del aire. Sí, lastimosamente eso es cierto. De hecho, la Asociación Americana del Pulmón siempre saca cada año una lista de cuáles son las ciudades más afectadas por la polución y contaminadas del ambiente. Denver, número 6 este año. Y fue número 7 el año pasado, creo. Entonces, sí, lastimosamente es algo que vemos todos los días y creo que es importante estar al tanto de qué es lo que eso significa y cómo nos afecta. Y algo que para explicarle a la gente, Denver está en una posición geográfica bastante, o sea, en ventaja para muchas cosas, pero también en desventaja. Claro. Cuando hay incendios en cualquiera de los estados, vienen esas corrientes de aire, pasan por encima de las cordilleras y se quedan aquí. Y por eso es que nosotros vemos que a veces se levanta uno ahí un sol rojo, así como que la luna de sangre, pero en el día, y bueno, empiezan todas estas cosas, pero son los incendios. Y eso está generando un impacto directo en la calidad de aire que vemos, ¿no, doctor? Claro, y para agregar a eso también es la altitud, porque aquí estamos a 1 milla sobre el nivel del mar. Entonces eso hace que haya menos cantidad de oxígeno disponible en el ambiente. Entonces mucha gente se olvida de eso. Entonces no es lo mismo estar a nivel del mar si uno está por allá por Miami, por la Florida. Es muy diferente de estar acá. Esa es una de las cosas. La otra es por la altitud. Entonces tenemos mayor cantidad de polución que se va a quedar en esta zona y no va a migrar, que es algo muy importante de entender. O sea, si estamos tan altos, estamos tan pegados de la capa de ozono, que entonces también el NO2 está... ¡Ay, qué Ese fue lo único que fue lo único que me aprendí allá en química. Cuando estaba en bachillerato era lo único que me aprendí. Bueno, eso está perfecto. Ahora, hay 2 tipos de ozono. Está la capa que nos protege de la atmósfera, en la atmósfera que nos protege de todo lo que viene fuera del planeta. Pero también está el ozono, que es el que lo producen los vehículos, las fábricas. Entonces toda esta polución también se puede convertir en ozono y esa es la que se queda acá y esa es la que afecta a los pulmones. Es muy diferente. Tenemos el ozono y tenemos algo que se llama la materia particulada que viene por diferentes medidas. Entonces la que más afecta es la 2.5, que es 2.5 micrometros. Es decir, es tan chiquitito que uno lo puede inhalar y penetra muy, muy profundo en los pulmones. Solo para darle un ejemplo, si me quitaron un cabello, no sé si decimos en El Salvador un pelito, y lo veo al microscopio, la partícula 2.5 es 30 veces más pequeña que ese pelito. Oh. Solo para tener una idea. Entonces eso penetra muy profundo en los pulmones. Es otro tipo de contaminación. Oye, a todo esto sí estamos hablando de que hay muchas cosas que pueden llegar a afectar, pero en sí, ¿cómo nos llega a afectar a nosotros que vivimos aquí? ¿Qué podemos hacer?
Claro. Bueno, primero, ¿cómo nos afecta? Bueno, la gente que es más propensa a tener problemas va a ser la gente que tiene enfermedades crónicas. ¿Cuáles son esas? El asma, la COPD, como le dicen acá, le decimos EPOC en Latinoamérica, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En inglés le dicen Chronic Obstructive Pulmonary Disease, o COPD. Y menciono ambos porque mucha gente que vive acá solo conoce uno de los dos nombres, pero es exactamente lo mismo. Ahora hay otra gente que tiene alergias que también va a ser afectada por eso. O la gente que tiene enfermedades crónicas de rinosinusitis. Es decir, que los senos paranasales están tan inflamados que en adición a las alergias, pues obviamente esa gente es muy propensa para estar enferma. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, hay un sinfín de cosas que podemos hacer, pero lo más importante de saber es que la polución no se queda estática, cambia de acuerdo al día, de acuerdo a la hora. Y hoy en día tenemos, pues, gracias a Dios, las aplicaciones y toda la tecnología. En las aplicaciones uno puede ver en qué momento la polución va a levantarse de la ciudad donde uno vive. Inclusive hay cambios por el zip code. Entonces, digamos, hace unos 3 días estaba revisando esta aplicación al teléfono y bueno, ok, la polución se va a levantar a las 4 de la tarde. Entonces ya me sirve a mí para decir, bueno, si tengo que hacer algo fuera de la casa, va a ser entonces después de las 4 de la tarde cuando la polución ya bajó. Sí, que sea publicidad, doctor. ¿Cuál es la aplicación para que la gente pueda captar? Sí, porque uno tiene el teléfono y uno nada más como perro de antaño, sale nada más por la ventana y vamos a oler. Ok, yo creo que hoy no voy a salir a trabajar, jefe, ya lo sabe, porque la polución puede afectarme. Pero ¿cómo se llama la aplicación? Se llama Air Now, AIRNOW, y es de EPA, es de la organización nacional, ¿no? Del gobierno. Pero hoy en día, todas las aplicaciones que vienen con el clima, que uno dice, va a llover hoy va a estar soleado, siempre le dicen uno, abajito, dice PM 2.5, va a estar severo, va a estar normal, y a veces tiene como un pequeño relojito con colores. Entonces, está verde, perfecto, no hay ningún problema. Si está amarillo, para gente que es muy propensa, entonces tiene que pensarlo 2 veces al salir. Obviamente, si está rojo, ocre o negro, ya ahí es como, es mejor estarse en la casa, cerrar todas las ventanas, cerrar todas las puertas. Y si uno tiene la capacidad de obtener un purificador de aire, pues perfecto, porque eso va a ayudar en esos momentos. Doctor, y precisamente, ¿qué contiene ese humo de los incendios que lo hemos visto durante muchísimas épocas aquí en Colorado, que hay meses y meses que nos afecta ese humo? ¿Por qué es tan peligroso para las personas que tienen problemas respiratorios y la población en general? Para las personas que tienen problemas respiratorios es porque les va a desencadenar una exacerbación. Es decir, van a tener un problema que los puede llevar al hospital o que van a necesitar utilizar más del medicamento que normalmente utilizan. Entonces, la recomendación es que se mantengan fuera del alcance de esta contaminación. Ese es uno de los casos. Ahora, población en general igual va a causar muchos problemas. Eso a gente normal le va a causar un poquito de dolor de garganta, van a estar estornudando, se sienten congestionados de la nariz, a veces lloran los ojos. Y eso son como el efecto inmediato, ¿no? Pero este es un efecto tardío, que de hecho estamos haciendo muchas investigaciones para saber qué tanto afecta. Y solo por darle el ejemplo, si se acuerdan, ese incendio en Hawái, en Lahaina. Entonces, hoy en día, eso fue hace ya ratitos, ¿no? Pero hoy en día todavía se siguen a esos pacientes y a la gente que vive alrededor, la gente que nunca tuvo síntomas. Entonces, está en un estudio en el que se les hacen pruebas de función pulmonar, se les hacen ciertos exámenes y ellos siguen viviendo su vida. No tienen enfermedad, no tienen pacientes, pero esperamos que unos 3, 4 años más podamos obtener esos datos y saber qué tanto afecta. Sí sabemos que la gente normal que se expone a todo esto puede tener y desencadenar un tipo de EPOC, un tipo de COPD en el futuro. Oh, wow. Y por ejemplo, sabemos que aquí Colorado y principalmente Denver es bien conocido porque la gente es muy saludable, muy fit. Claro. Les encanta salir a correr, a hacer ejercicio. Bueno, o sea, Jacqueline, Dije los demás. Dije los demás. Dije los demás. Algunos. Pero sí, es una gente, son personas que son muy activas y están al aire libre, les encanta hacer ejercicio y cuando uno sale, pues ve a mucha gente que está haciendo ejercicio que en el parque, que cerca de los lagos. También cómo se puede a lo mejor educar o decirles como, ok, si hay mala calidad del aire ese día, si tenemos problemas respiratorios, hay que mejor ir a un gimnasio, si tienes la
no sé, la posibilidad de ir a un gimnasio o hacer otro tipo de actividades que no los pongan también en riesgo, porque como dices, puede ser a lo mejor a la larga. Claro, claro. Y muchas veces uno escucha eso todos los días en la clínica. Y el problema es que no toda la gente puede pagarse un gimnasio, no toda la gente puede pagarse ir al centro recreacional, al rec center, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Bueno, entonces, si quiere al menos ir a caminar, pues puede ir al centro comercial. El centro comercial normalmente es cerrado, normalmente hay un aire acondicionado, tienen ciertos filtros. No es óptimo, pero es una alternativa. Entonces, y obviamente, si usted tiene la capacidad y tiene su gimnasio en su casa, esos son los días que uno ve la aplicación, uno ve cómo está el clima, cómo está todo alrededor y dice, bueno, hoy me conviene más quedarme en casa o trabajar en casa en vez de ir a la oficina si hay esa posibilidad, ¿no? Doctor, ese es el tema de ciudad, pero por Claro. ejemplo, también Colorado tiene muchas áreas rurales. Sí. Entonces, no es solamente lo que viene de los incendios, no es solamente la polución de los carros, sino también la misma tierra y el polvo que se levanta, pues no pueden escapar las personas por ir a un centro comercial porque están justamente en una área que es como una granja. ¿Qué le recomendamos a estas personas también? Ahí es un poco más difícil porque depende de qué tipo de contaminación hay en el ambiente en ese momento. Porque el problema de las áreas más alejadas es que usualmente ellos sufren más. Porque el humo, si lo queremos llamar así, la contaminación se queda más permanentemente en esas zonas. Y ese es el problema. Lo único que uno les puede recomendar es, bueno, cierra las ventanas, cierra las puertas, minimice la cantidad de salir de la casa, trate de poner los purificadores de aire y que funcionen todo el tiempo. Y luego me preguntan, ok, pero los purificadores de aire son tan caros, ¿no? Hay otra manera de cómo se pueden construir sus propios purificadores de aire. Entonces, les puedo compartir la información luego, que es una manera casera que obviamente no es a nivel industrial, pero funciona. O purificadores naturales, como el que me decía de su mamá. Bueno, eso ahorita vamos a entrar en nuestro segmento de sirve o no sirve, pero yo te quiero preguntarle algo, Doc, que es muy importante y es, yo creo que mucha gente se confunde cuando tiene una alergia o cuando tiene una infección respiratoria, es decir, Resfriado. cuando tienen gripa. Dice, no, es que tengo, aquí nos pasa mucho y no quiero decir nombres, pero llegan, es que no es un resfriado, pero están estornudando y los ve uno, usted tiene como tos, eso ya no es alergia, usted tiene gripa. Pues sí, y bueno, eso es muy interesante porque la tos puede dar por alergias, pero también puede dar por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, puede dar por otras situaciones. Ahora, ¿cómo se distingue que alguien está en realidad enfermo de que alguien tiene alergias? Es lo cíclico. Entonces, si alguien tiene alergias, nunca falla. Entonces, llega la primavera o llega dependiendo la etapa del año que se le complica más, usualmente la primavera por el polen. Entonces esa gente siempre llega en las mañanas casi que llorando de los ojos, con la nariz roja, estornudando, a veces tosiendo. Entonces es como un poquito más fácil de identificar. Entonces y uno puede predecir. Entonces ya uno empieza el otoño, ya yo sé quién en la oficina va a empezar con eso. Y ya entonces yo de broma les tengo ya el antialérgico ahí. Y se los pongo en el escritorio. Una así que- sugerencia. Sí, sí, como sugerencia. Doctor, mucha gente también no se toma estas pastillas porque dicen, es que yo no quiero estarme tomando estas pastillas a diario, pero realmente, o sea, son necesarias. ¿Qué le dice a estas personas? Bueno, es cierto, es necesario tomarlas a diario, pero durante el momento que les afecta más. Hay gente que les afecta más el otoño, hay gente que les afecta más la primavera. Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy a mis pacientes que no quieren utilizar medicina es, ok, ocupémoslo solo durante ese periodo en que le afecta más. Entonces lo ocupa a diario por la primavera, ya llega el verano, ya obviamente ya no hay por qué tomarlo. Entonces esa es una ventaja para mantener el balance entre lo que el paciente quiere y los síntomas, ¿no? Aquí yo sentí una descalabrada, pero gracias. Ay, ay, ay. Pero sí, porque realmente también yo creo que nos quedamos como en esa creencia de que si nos tomamos la pastilla del antibiótico o más bien de antialérgico que podemos conseguir en la farmacia, que ya después ya no nos va a hacer efecto. Y yo creo que muchos piensan como yo. Y a cierto punto sí puede suceder eso, pero no sucede inmediatamente, sino que eso tarda años. Okay. Entonces, de hecho, la gente puede estar con medicina antialérgica por varios años sin ningún problema. Entonces,
Doctor, y cuando la medicina se mezcla con la estética, le digo esto porque investigando un poco, estaba viendo de que ciertamente todo nuestro sistema, todo el cuerpo está creado de una manera maravillosa. Los creyentes o no creyentes, pues Dios hizo algo perfecto. Tenemos pelitos dentro de la nariz, pero Claro. estéticamente hay muchos que se lo los depilan quitamos. también los pelitos de la nariz. ¿Es esto positivo? ¿Es negativo? ¿Es contraproducente para lo que sería una barrera en contra de la Se contaminación? ponen cera, ¿no? Que veo que los... Sí. Hey, burn. Total, Quizás. total. Claro, creo que el término correcto, si mal no me acuerdo, es vibrisas. Y creo que en ciertos países le llaman de otra manera, pero la otra palabra puede ser malas palabras para otra persona, así que me reservo el comentario. Por del favor, nombre. si no queremos que nos vean en el tercer capítulo. Ajá. Pero es cierto, es una de las barreras. Entonces, yo estoy en el mismo sentir. O sea, fuimos creados de una manera perfecta, todo funciona de una manera increíble. Cuando uno estudia esto a fondo, uno dice, wow, nadie se lo puede haber inventado, perfecto. Y esa es de las primeras barreras. Entonces, la función de estos pelitos en la nariz es de tener las partículas grandes. Y aún las partículas pequeñas, como las que hablábamos de las partículas matter, de las PM, entonces hay 2.5, pero hay otras que son 10, 15, que son un poco más grandes. Entonces, la idea de este es crear una barrera para detener la mayor cantidad de partículas que se pueda y que no lleguen a las vías aéreas superiores. Entonces, cuando hablamos de respirar, dividimos las vías aéreas superiores de las cuerdas vocales hacia arriba y de las cuerdas vocales hacia abajo le llamamos vías respiratorias inferiores, que es muy importante por las infecciones y qué es lo que puede pasar. Entonces, sí, esa es la primera barrera de cualquier polución que pueda entrar al organismo. Entonces, córtese los pelitos, pero no se los Sí, yo- depile. O sea, Podado. se los quita todo. Podado. Eso por aquí, para que no salgan así tampoco como Tampoco fueran que se cortinas. vean. No, pero escuchando sobre lo que nos está diciendo el doctor, también ya hay como la tecnología ha avanzado tanto e inventan cada cosa. ¿Qué tan ciertos son estos filtros que recomiendan ponerte también en la nariz que para filtrar el aire? Eso viene de TikTok, me parece. Yo no voy a decir de dónde lo escuché porque lo escuché de un doctor y me quedé, nunca había escuchado. Había escuchado como de los imanes que te abren como un poco más la vía respiratoria para que puedas tener mejor respiración, pero nunca había escuchado los filtros. Los filtros. Ahora, la idea está buenísima, pero a mi parecer, hasta donde yo sé, no hay estudios científicos que confirmen que eso funciona. Entonces, si nos ponemos a pensar, la idea, el concepto principal es una barrera, ¿no? Pero es no diferente de la N95 que ocupamos para el COVID, por ejemplo, que elimina el 95% de todas las partículas que pueden entrar, por eso se llama N95. Entonces no es perfecto, pero funciona. Entonces, hasta donde yo sé, esos filtros nunca se probaron que en realidad son beneficiosos, pero pueden traer muchos problemas. Entonces, incrementan el sangrado de la nariz, por ejemplo, incrementan la resequedad en la vía aérea superior. Entonces, hay otros problemas que pueden causar esos filtros y sin mayor beneficio. Yo creo que ya estamos entrando ahora en un tema muy interesante y vamos a ver qué sirve y qué no sirve. ¿Les parece? Mitos y realidades, vamos a ver. Ah, Bueno, ahora sí. El Señor Jesús había mencionado algo. Pasó en mi casa pues, y yo creo que le pasa a muchos en Latinoamérica. dos. Es de que vuelven las casas junglas. Es decir, que se llevan todas estas matas porque pues, o sea, a las mamás, a las abuelas, a las tías les encanta ver esas casas y salas verdes. Pero qué tan beneficioso es tener plantas en la casa. A mí me habían dicho de que las plantas le quitan el oxígeno a uno. Ay, hoy sí me tocó porque si mi mamá ve esto también va a salir ahí. A mi mamá le encantan las plantas y es cierto, bueno, solo la gran mayoría de plantas durante el día utilizan el CO2, que es lo que nosotros exhalamos. Respiramos oxígeno y lo que sale es CO2. Bueno, las plantas utilizan eso para hacer su propio procedimiento y, bueno, respirar lo que las plantas hacen, ¿no? La fotosíntesis, el uso de la clorofila, etc. Entonces, durante el día es bueno tenerlas. Muy, muy bien, purifica el aire. Durante la noche es lo opuesto. Entonces, durante la noche se recomienda no dormir con plantas en la misma habitación. Entonces, hay gente que son un poquito más conocedoras, durante el día las sacan, durante la noche las ponen en diferentes lugares. Entonces, mi mamá es muy, muy, muy fanática de las plantas y todo. Bueno, entonces por ella las saca al patio la mayoría de las veces. Pero hay unas que se quedan en la sala.
Entonces ese es problema. Una guerra interna. sí. ¿verdad? Claro. Una Ay, pero guerra es que imagínese todos los días uno tenía que sacar las matas plantas. esas ahí. Ahora Los hay, perros, pero en este Pero caso en no tenemos. plantas. Pero en plantas. Exactamente, que lleve sol. ahora tengo que especificar, hay un tipo de plantas muy específicas que no hacen esto y que no son dañinas. ¿Cuáles son esas plantas? Wow, eso de ahí sí me metieron gol porque no soy botánico. Entonces, pero sí sé que hay una cantidad de plantas que pueden ser tolerables, pero no sé cuáles son. Pero Son sé que miles son. los que nos escuchan, son Sí. miles los que nos estén Sí. viendo. Y si sabe, por favor, déjenlo en los Sí. comentarios para entonces luego invitamos a un Claro, un especialista botánico, exacto claro. de eso para que nos diga cuáles son Claro. las plantas. Porque así si uno vive en departamento puede tener de esas plantas. Exacto. Ahora entiendo por qué ya no respiro bien. Me voy a sacar las plantas. Sí, imagínense en un apartamento, ¿no? Todos No, ahí tienen. está. Doctor, esta también es muy de Latinoamérica. Dormir con la ventana abierta porque hay calor y sobre todo en el verano, ¿sirve o no sirve? Depende. Depende de la calidad del aire que hay alrededor. Entonces esto vuelve al siguiente punto que hoy tenemos, de manera tecnológica, tenemos mucha información que nos dice cuándo la calidad del aire está buena para respirar o no. Entonces si en la noche obviamente la calidad de aire está buena, pues sí, por supuesto, abre las ventanas, eso está súper bien. Ahora, el único momento que esto no va a funcionar muy bien va a ser, por ejemplo, la primavera, lo que hablábamos, que hay un montón de polen, esté en el ambiente, esté en el aire, y si la gente es alérgica, bueno, eso está entrando a la casa, les va a producir más alergias. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que estar al tanto. Y todo exagerado es malo también, diría mi mamá. Pero si estamos dentro de la casa con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, nos confiamos del aire acondicionado, pero no hacemos mantenimiento al aire acondicionado y se crea ese ciclo vicioso adentro con un filtro que tiene ya 3, 4, 5 años vencidos. ¿Cuál es la recomendación para las personas? Cada sistema tiene su propia recomendación. Entonces, les recomiendo que revise creo que le llaman HVAC, o cada uno tiene su propia recomendación. En promedio, los filtros se tienen que cambiar cada mes o cada 3 meses. Pero ¿cuánto? cada mes o cada 3 meses. Dios Pero- mío. 30 días. Pero dependiendo de la ahí. máquina que uno tenga. Entonces, eso es muy claro. Porque hay otros que ya viene, si usted tiene una casa, entonces el HVAC es mucho más grande y ya viene incorporado. Entonces, hay veces que se cambian cada 6 meses, pero es recomendable pues revisar los papeles de esa máquina a ver qué tan frecuente es. Entonces, le puedo decir, yo viví en una casa que se cambiaba cada mes y viví en otra casa que era cada 3 meses. Entonces, es un poquito diferente. Imagínate en mi departamento cada año. No. Bueno. Oye, hablando de filtros, ahí para que no nos vayamos de este tema, doctor, las aspiradoras. Eso es algo que yo le digo a todo el mundo. Yo soy, pero así, un clean freak y cada vez que yo veo, o sea, yo aspiro, yo desarmo toda la aspiradora, lavo esos filtros y los cambio constantemente. ¿Esa es una buena recomendación? Muy buena recomendación. Y de hecho, también se recomienda que si usted tiene un filtro de aire en la casa, durante y después de estar pasando la aspiradora, déjelo correr. Porque muchas de la aspiradora produce contaminación en el ambiente. Entonces, de la misma manera como funciona, puede contaminar la calidad del aire que uno respira dentro de la casa. Especialmente si uno vive en un apartamento en una zona un poco cerrada, la recomendación es enciende el purificador de aire mientras está aspirando y déjelo encendido una hora, un par de horas después. Eso Ok. es muy importante. Acá en otro sirve o no sirve. Si ya tenemos un purificador de aire en nuestra casa, ya no necesitamos nada, no necesitamos protegernos de nada más. Yo quisiera que la vida fuera tan fácil también. Pero está bien porque le llegan clientes, es trabajo, es más ingresos, es más recursos. Que también es positivo, doctor. Estabilidad laboral, sí. Exacto. Mucha estabilidad laboral. Ahora, esas son medidas que hacemos para disminuir el impacto de la contaminación ambiental. Ahora les puedo decir, si hubiera un incendio a la par donde vivimos, esas medidas no van a ser suficientes. Entonces van a minimizar el impacto, por supuesto, pero no sería suficiente. Entonces lo importante es no confiarse y platicar con su médico más cercano, porque Colorado es tan grande y las zonas son tan diferentes que es muy diferente la gente que vive en las montañas que la gente que vive en la parte este del país, que es un poquito más plano. Entonces ese lugar tiene mucho más polvo, mucho más viento y bueno, es diferente de lo que uno encuentra en las montañas. Entonces es muy importante hablar con la gente local, los líderes de salud locales. Ellos pueden darles mayor información o se comunican conmigo y al decirme el zip code donde uno vive, entonces uno puede dar recomendaciones más específicas.
Dentro de esas cosas que sirven o no sirve, doctor, a lo mejor uno dentro del apartamento cree que el que huela rico, que haya un buen olor dentro del apartamento, no quiere decir que la calidad del aire está maravillosa. Entonces usamos inciensos, usamos velitas aromáticas, usamos Ay, Dios incluso mío. spray que se compra en el supermercado para que todo huela a vainilla. Ahorita que estamos en verano, huela a coco. Los Eso famosos plugins de la pared. Ay, yo tengo por Exactamente. todo mi departamento. Todas esas esencias en realidad nos elimina lo malo que puede estar el aire dentro. Lastimosamente no. Lo único que hace es que sea un olor placentero. Entonces, claro, tuvimos que bañar al perro. Entonces el olor queda, si es un lugar muy cerrado, entonces la gente pone el Glide y todas estas cosas que... Pero eso no limpia la calidad del aire. Entonces eso es muy importante saberlo. No limpia la calidad del aire. ¿Podría esto también generarle alergias a la persona? Todos estos aromas Claro. locos que ponen en las casas. Claro, de hecho, una de las regulaciones que tenemos en el lugar donde trabajo es que la gente puede llegar, pero no es permitido utilizar perfumes, lociones o olores grandes porque los pacientes llegan. Hay muchos pacientes que reaccionan a eso. Entonces, muchas clínicas, muchos lugares médicos tienen esa regulación. Claro, uno no le puede imponer al paciente porque cada paciente es diferente, pero los que trabajan ahí, sí es una regulación interna, precisamente para evitar ese problema. Mira, pues, entonces no se echan tanto perfume ni loción. No. Y yo para ahorita nada. que estaba así. Se vale bañarse, Imagínate. se vale bañarse todos los días. Y lo peor del Lo mejor, caso, lo peor del caso es que desde chiquitita siempre he tenido todas esas alergias, pero yo sí soy de las que no me las he tratado. Me las traté una vez, subí de peso y ya no quise volver a tratarme. Pero las cuéntanos algo, alergias. Jackie, que nos habías dicho aquí cuando comenzamos, algo que tenía que ver con el papel periódico y el Big Vaporú. Sí. ¿Cómo es eso? A ver. Pues ya, ahora vamos a entrar como, ya tenemos esas enfermedades respiratorias, ya estamos enfermos, ahora ¿cómo lo solucionamos? Y bueno, muchas veces yo creo que en nuestros pueblos que son pequeños decíamos, bueno, para no llamar todavía al doctor, todavía es muy temprano. El casero, o sea, el remedio casero de la abuelita era que me ponían Big Vaporú y me ponían periódico. Y no solamente era en el pecho, también me lo ponían en las plantas de los pies. Y ya en caso extremo, sí, las medias, sí, porque luego si te daba un golpe de aire, pues te podías acabar ya peor, Sí, ¿verdad? ajá. Entonces, ya después de eso, pues en la nariz ya andaba muy congestionada. ¿Sirve o no sirve? probablemente va a haber un alivio muy inmediato, pero muy pequeño. Entonces, a veces sí puede de alguna manera limpiar las vías aéreas superiores, pero no las vías aéreas inferiores, lo que les decía al inicio, como dividimos todo anatómicamente. Entonces puede ver como algo muy temporal en que puede ayudar simplemente por el hecho de que eso es muy fuerte. Ahora, lo mismo puede suceder en gente que tiene alergias. Hay gente que puede ser muy susceptible a eso, que les va a desencadenar una exacerbación que puede llevarlos al hospital. Entonces va para ambos lados. Entonces generalmente no recomendamos eso porque uno no sabe quién va a reaccionar de qué manera. Entonces eso, sí sé que de hecho yo lo ocupé de chiquito cuando yo estaba pequeño. Mi tía, mi tío, quien fuera, no sé, me decían, estás mocoso. Como si nada, estás mocoso, ok, vení, Big Vaporub. Te vamos a poner en el pecho, en la nariz y también en la boca, pues para que puedas estar respirando. Entonces, y no, lastimosamente no funciona. Tenemos muchas mejores medicinas hoy en día que podemos utilizar que son 1000 veces mejores. Doctor, y hablando de hacer ejercicio y esto, que ya habíamos tocado esa parte, también como esos mitos, ¿salir a correr más temprano ayuda? O sea, ¿es mejor o no? Es mejor si la gente le gusta levantarse temprano, pero mucho depende de la calidad del aire. Eso es lo que mencionaba antes. Entonces uno revisa cómo va a estar la calidad del aire de 5 a 7 de la mañana si no quiere salir a correr. Y buenísimo. La ventaja que tenemos en el verano es que no es tan caliente. Entonces, muy bueno. Y sí es cierto, hay cierta tendencia de que la calidad del aire es mejor cuando es temprano en la mañana o en la noche. Y tiene que ver por la circulación de vehículos. Entonces, hay menos contaminación al ambiente. Las fábricas no todas funcionan 24 horas, entonces trabajan durante el día, entonces menos contaminación en el ambiente. Pero una vez más, les recomiendo que sería bueno revisar cómo va a estar la calidad del aire, porque eso cambia todo momento. De hecho, cambia cada ciertas horas. Dentro de las recetas de la abuela recuerdo una
muy famosa de mi abuela, que ella siempre decía, la manzanilla es milagrosa. Entonces ella le sacaba provecho a la manzanilla desde que la empezaba a hacer, desde el agua hirviendo, colocando la manzanilla, ponerse una toalla alrededor de la cabeza y hacer una infusión, inhalar el vapor que sacaba la manzanilla y luego de que la manzanilla estaba fría, utilizar un pañuelito y también respirar el agua y que entrara y te limpiara. Mira, eso que te limpie, Jesús Armando. Eso te va a limpiar toda la sinusitis que tienes en la frente, en los ojos, en todo. En realidad, es algo productivo porque es natural, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho eso sí funciona. Entonces hay ciertos de esos medicamentos caseros que se pueden utilizar que sí funcionan. El problema es que es bien temporal. Entonces el alivio que uno recibe es bien mínimo. Pero sí, digamos, lo mismo con la solución salina. Entonces, por eso hay algunos otorrinolaringólogos que recomiendan solución salina y hacer como unos enjuagues, le digo enjuagues, pero en realidad es un spray para limpiar la nariz. Entonces, sí, eso funciona, eso es lo que es muy temporal. Entonces, hay otros medicamentos que fueron inventados a base de esos componentes. Pero sí, eso yo me recuerdo. Es más, hoy en día, si me da una gripe, mi mamá me lleva el tecito de manzanilla. Claro. Pero hay tendencias también. Tenemos a alguien en la oficina que nos ha dicho también que si uno se masajea alrededor. Sí. ¿Cómo es? A ver si te lo conoce. Me lo contaron, un vecino. Y es masajearse aquí durante 30 segundos a ambos lados y sí como que abre un poquito, o sea, no sé, es un alivio temporal. Sí, y lo que tiene que ver es porque los senos paranasales en realidad tenemos unos acá, otros acá, otros de acá y muchos otros internos. Y son como cavidades abiertas que tienen otras estructuras, pero en realidad es como un espacio abierto. Cuando la gente se enferma, tiene alergias, entonces eso se llena de secreciones. Entonces ese masaje, de hecho hay un tipo de médicos acá que se llaman DOs, doctores en osteopatía. Entonces solo en Estados Unidos existen y ellos reciben un entrenamiento especial que le llaman alivio sinusal o sinus relief. Y ellos desarrollan esta técnica de cómo hacer ciertos masajes para limpiar los senos paranasales. Y una vez más es como para limpiar, no diferente que uno esté exprimiendo algo para sacar de un contenedor algo, ¿no? Pero es algo muy similar, pero puede causar alivio, pero una vez más es bien temporal. Es solo en el momento. Bueno, ya sabemos ahí que sí funciona. Ahora vamos a la persona del trabajo. Entonces, sí, hay que creerle. Sí, hay que creerle. Ahora vamos con otro de la abuelita, que es el bofe de zorrillo. Yo creo que nunca lo habían escuchado. Pero según era como... Tienes que argumentar y tienes 200 que darle preguntas más de detalle a las personas que nos están escuchando, porque primero que es bofe y segundo si se compra o no de zorrillo. Sí, según esto sí es de zorrillo. Yo no sé cómo lo consiguen, no sé. Solamente sé que era bofe de zorrillo. Le decían a mi mamá que lo tenía que poner en agua y la verdad ya ni me quiero acordar si me lo tenía que tomar o lo tenía que oler, pero creo que ella dejó de hacerlo porque sí los doctores la empezaron a regañar de que después podía darnos algo relacionado a rabia porque no sabemos si el zorrillo tenía rabia o no. Se extinguieron los zorrillos en el área. Yo creo que sí, porque mi mamá sí nos daba mucho porque teníamos muchos problemas respiratorios, ya después fuimos creciendo y ya eso cambió, ¿verdad? Pero sirve o no sirve. Bueno, para serle honesto, hoy es la primera vez que escuché eso. Yo también. Porque sí, yo también, yo crecí en El Salvador y obviamente pues parte de mi familia es de lugares muy pequeños y crecí escuchando un sinfín de historias de este tipo. Y allá hay unos que las zarigüeyas le dicen, se me ha olvidado cómo le dicen, pero utilizan un montón de que lo cocinan o hacen esto, o lo otro, pero no, en realidad, hasta donde yo sé, como salvadoreño, está esa idea de que funcionan algunas de estas cosas. Como médico, no hay evidencia científica que nos diga que eso funcione. Más que puede irritar o causar otros problemas, y eso es importante en los remedios caseros, es que tenemos que identificar si el alivio vale la pena o si hay riesgo de contraer otra enfermedad o el riesgo de afectar otro órgano. Entonces ese es como el problema que nos encontramos. Doctor, y para cerrar, ¿cuándo una persona debe ir a ver a un médico? Cuando tiene ya sea una alergia, un ataque de tos, que le está doliendo el pecho.
¿cuándo es el momento que dice uno, oiga, esto ya no es una alergia normal, esto no es una afección temporal, ya tengo que ir a buscar asistencia médica? Excelente. Dos casos que puedo mencionar es si recurre, si es cíclico, definitivamente tiene que ver algún médico porque no sabemos, ¿esto es alergia? ¿Es esto asma? ¿Es esto alguna otra enfermedad crónica que está bajo el radar y que no se ha identificado todavía? Entonces, si esa persona desarrolla estos síntomas respiratorios y pasa cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses o en el año, como hablábamos, que siempre el otoño, siempre esté enfermo y es importante ver a un médico porque eso se puede controlar, se puede tratar y la gente puede tener alivio. Ahora, la otra cosa es, hay ciertas ocupaciones. Los profesores, los maestros de escuela, ellos están en contacto con niños y obviamente los niños se comunican y se pasan todas las enfermedades respiratorias. Entonces, uno espera de que esa población, digamos los maestros, sí tengan enfermedades más frecuentes. Médicos, por eso que tenemos un montón de que nos lavamos las manos, un montón de otras cosas que hacemos en entrar y salir de cada habitación para prevenir eso. Entonces, hay ocupaciones que están a más alto riesgo. Ahora, la otra cosa es, digamos que usted nunca se enferma, usted le da un resfriado 1 o 2 veces al año, eso se considera normal. 1 o 2 veces al año vivimos en un mundo lleno de bacterias, uno puede tener una infección o algo. Ahora, si eso se sale de control, ahí es donde hay que buscar ayuda. ¿Y cómo es que se sale de control? Bueno, la fiebre está presente, tiene que buscar un médico. Si los síntomas duran más de 1 semana, entonces tiene que buscar un médico. Y hay gente que dice, bueno, este resfriado no me lo puedo sacudir, llevo 3 semanas. Entonces ya vamos 1 semana tarde de que tendremos que haber visto al médico. Sí. Okay. Entonces es muy importante eso. Si los síntomas no están controlados, es muy importante ir a ver y buscar ayuda. Vamos finalizando quizás, pero tocaba un tema importante que eran las ocupaciones. Mucha de nuestra comunidad también son contratistas, trabajan con carpintería, trabajan con estaco, con cemento, incluso hay gente que quita techos de, ¿cómo se llama este material que es cancerígeno? Asbestos. Tal cual. Entonces, saludo al suegro. Entonces, tiene años y dicen, no, pero es que yo sé cómo hacerlo porque yo quito ese techo en 5 minutos y entonces evitan cualquier tipo de protección porque les molesta porque ya saben cómo hacerlo. ¿Qué le decimos a ese exceso de confianza y que también es perjudicial para su salud? Lastimosamente eso es cierto y el asbestos no solamente causa cáncer, que es lo que todo el mundo está más preocupado, ¿no? Pero también causa otras enfermedades. Puede causar placas al nivel de los pulmones, alrededor en la pleura, puede causar derrames pleurales, puede causar un montón de otros problemas. Y muchas de las veces la gente no está al tanto de esos problemas hasta que es muy tarde. Entonces la recomendación es para todas esas ocupaciones, siempre hay una recomendación y viene de OSHA. Usualmente es el gobierno que regula todas esas cosas y de acuerdo a la ocupación de uno le dice usted tendría que utilizar este tipo de máscara, este tipo de protección y es por eso, es de respetarlo porque si no puede desencadenar enfermedades que ahorita no pueden ser visibles, pero al pasar de los años se vuelven un problema. Y lastimosamente estas enfermedades una vez que llegan ya se vuelven crónicas, es decir, no se pueden curar. Entonces eso es muy importante. Hay tanto que hablar porque depende de cada ocupación. La agricultura, por ejemplo, tiene unas recomendaciones que son muy diferentes a la gente que pone el isolation o la insulación en las casas, muy diferente a la gente que hace construcción. Entonces sí, creo que vamos a tener que platicar de eso en otra vez porque es un tema muy extenso. Sí. Muchísimo de qué cortar y realmente queremos agradecerle, doctor Fernando, porque, o sea, nos iluminó con ese conocimiento de cosas tan sencillas que a veces pasamos desapercibidas y que es importante tener en cuenta. Y este es el momento para que usted brille y nos diga cómo lo puede seguir la gente en redes sociales, si usted tiene un lugar donde le gusta que se comuniquen con usted. Sí, en Instagram, entonces me pueden encontrar, ahí soy Fernando Fuentes MD, o también estoy el Twitter ya no lo utilizo, estoy ahí, pero no siempre lo reviso, que hoy se llama X. Pero yo creo que Instagram es la manera más fácil. También se pueden comunicar conmigo si necesitan ver a un médico especialista, entonces pueden llegar a la clínica, pues mis datos se los paso luego. Y sí, yo creo que ese es en LinkedIn, creo que es donde
mi trabajo me pide que esté un poquito más activo ahí. Pero, Claro, yo creo que todo el mundo ahora tenemos claro. que estar en plataformas sí o sí. claro, sí. No, muchísimas gracias. Sí. La verdad que es información que nos vamos a llevar con nosotros. Ya aprendimos. Voy a ir a sacar todas las plantas al balcón y ya Los aromatizadores también. me voy por a favor. poner, sí, también los aromatizadores. Me voy a poner mis pastillitas a un ladito para tomarme ahorita que me dan tantas alergias. Pero bueno, hoy fui la descalabrada del día. Y cero zorrillo, ya. Ay, cero zorrillo. Sí. Y pues no te envuelvas tampoco en papel periódico con... No, eso ya no, ya. Esos ya, son los ya. aguacates. Sí, Sí, exacto, para madurarlo. para madurar. Y Ya creo que- maduramos. Creo que también parte de la importante reflexión que se pueda llevar también nuestra comunidad y todos los que nos están escuchando y viendo a través del podcast Más que Salud es que hay cosas que no vemos y que están allí. Entonces, respirar se siente como automático. Vamos por la vida pensando que una enfermedad es un dolor de cabeza, es un brazo quebrado o es alguna otra afección más crónica, pero respirar es del día a día. Entonces, cuidemos también cómo respiramos, cómo nos mantenemos dentro de casa y también tanto a los más pequeños, a los abuelos, a los que tienen enfermedades, incluso hasta los animales que están con nosotros. Y gracias siempre a los expertos que visitan este podcast porque son de gran, pero de gran utilidad, sobre todo para nuestro conocimiento y el de ustedes también, doctor. Muchas gracias también. No, gracias a ustedes por tenerme y que lo felicito. Excelente lugar porque tenemos que educar a nuestra población y pues de esta manera podemos alcanzar a mucha más gente. Entonces yo les digo, yo puedo alcanzar un paciente a la vez, pero ustedes pueden llegar mucho más lejos con este medio. Así que gracias por tenerme. Ha sido un gusto. Gracias a todos por habernos escuchado en Más que Salud. Recuerde, estamos en todas las plataformas. Síganos en Más que Salud Podcast. Y nos vemos en un nuevo episodio donde tenemos conversaciones abiertas sobre temas de salud que nos importan de una manera bastante casual y pues con muchas cosas, historias y anécdotas que nos trae Jackie siempre. No, y también recuerde que si va a comentarnos que sean más de 3 palabras para que el algoritmo siga creciendo y le aparezca a más personas este video, porque si no, no cuenta. Recuerde, como dice siempre Juan Carlos, no ponga ahí el corazoncito, no. Por favor, comente más de 3 palabras. Ay, Que tengan feliz día. Es actuado, por favor. Llévelo donde el médico ya. pero rápido. Pase a mi oficina, por favor. Aquí. Muy bien.